Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a Lecturas del Código Civil. En el capítulo anterior estuvimos viendo lo que corresponde a las asignaciones testamentarias, que es el título cuarto del libro tercero, y ahora nos toca revisar lo que es las asignaciones forzosas, que sería el título quinto. El artículo 1167 señala de las asignaciones forzosas y de cuáles sean. Asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aún con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Asignaciones forzosas son dos puntos. Número uno, los alimentos que se deben por ley a ciertas personas. Número dos, las legítimas. Número tres, la cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes, de los ascendientes y del cónyuge. El primer párrafo que vamos a ver ahora es de las asignaciones alimenticias que se deben a ciertas personas. El artículo 1168 nos dice de cuándo los alimentos debidos por ley gravan la masa hereditaria. Los alimentos que el difunto ha debido por ley a ciertas personas gravan la masa hereditaria, menos cuando el testador haya impuesto esa obligación a uno o más partícipes de la sucesión. El 1169 está derogado. El 1170 nos señala de cuándo pueden rebajarse los alimentos futuros. Los asignatarios de alimentos no estarán obligados a devolución alguna en razón de las deudas o cargas que gravaren el patrimonio del difunto, pero podrán rebajarse los alimentos futuros que parezcan desproporcionados a las fuerzas del patrimonio efectivo. De la imputación de las asignaciones alimenticias, el artículo 1171 nos señala que las asignaciones alimenticias en favor de personas que por ley no tengan derecho a alimentos se imputarán a la porción de bienes de que el difunto ha podido disponer a su arbitrio. Y si las que se hacen a alimentarios forzosos fueren más cuantiosas de lo que en las circunstancias corresponda, el exceso se imputará a la misma porción de bienes. La segunda, el segundo párrafo es de la porción conyugal, pero está derogado, que es el 1172 al 1180. La tercera párrafo es de las legítimas y mejoras, que sería la segunda asignación forzosa. De que sea la legítima y a quienes se llama legitimarios. El artículo 1181 señala: legítima es aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a ciertas personas llamadas legitimarios. Los legitimarios son por consiguiente herederos. ¿De quiénes son legitimarios? El artículo 1182 son legitimarios dos puntos. Número uno, los hijos personalmente o representados por su descendencia. Número dos, los ascendientes. Y número tres, el cónyuge sobreviviente. No serán legitimarios los ascendientes del causante si la paternidad o la maternidad que constituye o de la que deriva su parentesco ha sido determinada judicialmente contra la oposición del respectivo padre o madre, salvo el caso del inciso final del artículo 203. Tampoco lo será el cónyuge que por culpa suya haya dado ocasión a la separación judicial. El artículo 1183 señala de cómo son excluidos y representados los legitimarios. Los legitimarios concurren y son excluidos y representados según el orden y las reglas de la sucesión intestada. El artículo 1184 de la legítima rigorosa, la mitad legitimaria, la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición. El 1184 nos dice que la mitad de los bienes previas las deducciones indicadas en el artículo 959 y las agregaciones que enseguida se expresan se dividirán por cabezas o estirpes entre los respectivos legitimarios según las reglas de la sucesión intestada. Lo que cupiere a cada uno en esa división será su legítima rigorosa. No habiendo descendientes con derecho a suceder, cónyuge sobreviviente ni ascendientes, la mitad restante es la porción de bienes de que el difunto ha podido disponer a su arbitrio. Habiendo tales descendientes, cónyuge o ascendientes, la masa de bienes previas las referidas deducciones y agregaciones se dividirá en cuatro partes, dos de ellas, o sea la mitad del acervo, para las legítimas rigorosas, otra cuarta para las mejoras con que el difunto haya
querido favorecer a su cónyuge o a uno o más de sus descendientes o ascendientes, sean o no legitimarios, y otra cuarta de que ha podido disponer a su arbitrio. El artículo 1185 nos señala del cómputo de la cuarta de mejoras y de libre disposición. Para computar las cuartas de que habla el artículo precedente, se acumularán imaginariamente al acervo líquido todas las donaciones revocables e irrevocables hechas en razón de legítimas o de mejoras, según el estado en que se hayan encontrado las cosas donadas al tiempo de la entrega, pero cuidando de actualizar prudencialmente su valor a la época de la apertura de la sucesión. Las cuartas antedichas se refieren a este acervo imaginario. ¿De cuándo se agregan imaginariamente al acervo las donaciones entre vivos hechas a extraños por quien tenía legitimarios? El artículo 1186 nos dice que si el que tenía a la sazón legitimarios hubiera hecho donaciones entre vivos a extraños y el valor de todas ellas juntas excediere a la cuarta parte de la suma formada por este valor y del acervo imaginario, tendrá derecho los legitimarios para que este exceso se agregue también imaginariamente al acervo para la computación de las legítimas y mejoras. De cuando los legitimarios tengan derecho a la restitución de lo excesivamente donado. El artículo 1187 nos dice que si fuere tal el exceso que no solo absorba la parte de bienes de que el difunto ha podido disponer a su arbitrio, sino que menoscabe las legítimas rigorosas o la cuarta de mejoras, tendrán derecho los legitimarios para la restitución de lo excesivamente donado, procediendo contra los donatarios en un orden inverso al de las fechas de las donaciones, esto es, principiando por las más recientes. La insolvencia de un donatario no gravará a los otros. De que se ha de tener por donación, el artículo 1188 nos dice que no se tendrá por donación sino lo que reste deducido el gravamen pecuniario a que la asignación estuviere afecta. Ni se tomarán en cuenta los regalos moderados autorizados por la costumbre en ciertos días y casos, ni los dones manuales de poco valor. De cómo ha de procederse cuando la suma de lo dado por legítimas no alcance a la mitad del acervo imaginario. El artículo 1189 señala si la suma de lo que se ha dado en razón de legítimas no alcanzara la mitad del acervo imaginario, el déficit se sacará de los bienes con preferencia a toda otra inversión. El artículo 1190 señala de cuándo lo que no llevare un legitimario se ha de agregar a la mitad legitimaria. Si un legitimario no lleva el todo parte de su legítima por incapacidad, indignidad o exheredación, o porque la ha repudiado y no tiene descendencia con derecho de representarle, dicho todo o parte se agregará a la mitad legitimaria y contribuirá a formar las legítimas rigorosas de los otros. De aquello que acrece a las legítimas rigorosas, señala el 1191, acrece a las legítimas rigorosas toda aquella porción de los bienes de que el testador ha podido disponer a título de mejoras o con absoluta libertad y no ha dispuesto, o si lo ha hecho ha quedado sin efecto la disposición. Aumentadas así, las legítimas rigorosas se llaman legítimas efectivas. Si concurren como herederos legitimarios con quienes no lo sean sobre lo preceptuado en este artículo, prevalecerán las reglas contenidas en el título segundo de este libro. De no admitir la legítima rigorosa condición, plazo, modo o gravamen, el artículo 1192 dice que la legítima rigorosa no es susceptible de condición, plazo, modo o gravamen alguno sobre lo demás que se haya dejado o se deje a los legitimarios, excepto bajo la forma de donaciones entre vivos, puede imponer el testador los gravámenes que quiera sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1195. De cómo ha de procederse cuando lo dado por legítimas excediere la mitad del acervo imaginario. El artículo 1193 señala si lo que se ha dado o se da en razón de legítimas excediere a la mitad del acervo imaginario, se imputará a la cuarta de mejoras sin perjuicio de dividirse en la proporción que corresponda entre los legitimarios. Si lo que se ha asignado al cónyuge sobreviviente no fuera suficiente para completar la porción mínima que le corresponde en atención a lo dispuesto en el artículo 988, la diferencia deberá pagarse también con cargo a la cuarta de mejoras. De cómo ha de procederse si las mejoras no cupieren en la cuarta parte del acervo imaginario.
Si las mejoras comprendías el exceso o la diferencia de que habla el artículo presente, en su caso no cupieren en la cuarta parte del acervo imaginario, este exceso o diferencia se imputará a la cuarta parte restante, con preferencia a cualquier objeto de libre disposición a que el difunto la haya destinado. De cómo puede distribuirse la cuarta de mejoras, el artículo 1195 señala que de la cuarta de mejoras puede hacer el donante o testador la distribución que quiera entre sus descendientes. Su cónyuge y sus ascendientes podrá pues asignar a uno o más de ellos toda la dicha cuarta con exclusión de los otros. Los gravámenes impuestos a los partícipes de la cuarta de mejora serán siempre en favor del cónyuge o de una o más de los descendientes o ascendientes del testador. El artículo 1196 de cómo ha de procederse si no hubiere modo de completar las legítimas y mejoras. Si no hubiere cómo completar las legítimas y mejoras calculadas en conformidad a los artículos precedentes, se rebajarán unas y otras a prorrata. De la facultad de señalar las especies en que haya de hacerse el pago de la legítima, el artículo 1197 dice que el que deba una legítima podrá en todo caso señalar las especies en que haya de hacerse su pago, pero no podrá delegar esta facultad a persona alguna ni tasar los valores de dichas especies. De la imputación a la legítima de los legados y donaciones hechas a un legitimario, el artículo 1198 dice que todos los legados, todas las donaciones, sean revocables o irrevocables, hechas a un legitimario que tenía entonces la calidad de tal, se imputarán a su legítima a menos que en el testamento o en la respectiva escritura o acto posterior auténtico aparezca que el legado o donación ha sido a título de mejora. Sin embargo, los gastos hechos para la educación de un descendiente no se tomarán en cuenta para la computación de las legítimas, ni de la cuarta de mejoras, ni de la cuarta de libre disposición, aunque se haya hecho con la calidad de imputables. Tampoco se tomarán en cuenta para dichas imputaciones los presentes hechos a un descendiente con ocasión de su matrimonio, ni otros regalos de costumbre. El artículo 1199 de aquellos a quienes no aprovecha la acumulación de lo dado irrevocablemente por legítimas o mejoras. La acumulación de lo que se ha dado irrevocablemente en razón de legítimas o de mejoras para el cómputo prevenido en el artículo 1185 y siguientes no aprovecha a los acreedores hereditarios ni a los asignatarios que lo sean a otro título que el de legítima o mejora. El artículo 1200 de los casos en que se resuelven las donaciones a título de legítima. Si se hiciera una donación revocable o irrevocable a título de legítima a una persona que no fuera entonces legitimaria del donante y el donatario no adquiere después la calidad de legitimario, se resolverá la donación. Lo mismo se observará si se hubiera hecho la donación a título de legítima al que era entonces legitimario, pero después dejó de serlo por incapacidad, indignidad, desheredación o repudiación o por haber sobrevenido otro legitimario de mejor derecho. Si el donatario ha llegado a faltar de cualquiera de esos modos, las donaciones imputables a su legítima se imputarán a la de sus descendientes. De los casos en que se resuelven las donaciones hechas a título de mejoras. El artículo 1201 señala se resolverá la donación revocable o irrevocable que se hiciere a título de mejora a una persona que se creía descendiente o ascendiente del donante y no lo era. Lo mismo sucederá si el donatario, descendiente o ascendiente del donante, ha llegado a faltar por incapacidad, indignidad, desheredación o repudiación. También se resolverá la donación revocable que se hiciere a título de mejora a una persona que se creía cónyuge y no lo era, o si ha llegado a faltar por incapacidad, indignidad o repudiación. El artículo 1202 señala de las donaciones o asignaciones testamentarias que no se imputan a la legítima de una persona. No se imputarán a la legítima de una persona las donaciones o asignaciones testamentarias que el difunto haya hecho a otra, salvo el caso del artículo 1200, inciso tercero. El artículo 1213 señala de los desembolsos para el pago de deudas de un legitimario que es descendiente. Los desembolsos hechos para el pago de las deudas de un legitimario que sea descendiente se imputarán a su legítima, pero solo en cuanto hayan sido útiles para el pago de dichas deudas. Si el difunto hubiere declarado expresamente por acto entre ellos o testamento ser su ánimo que no se imputen dichos gastos a la legítima, en este caso se considerarán como una mejora. Si el difunto, en el caso del inciso anterior, hubiere asignado al mismo
legitimario a título de mejora alguna cuota de la herencia o alguna cantidad de dinero, se imputarán a dicha cuota o cantidad, sin perjuicio de valer en lo que excedieron a ella como mejora o como el difunto expresamente haya ordenado. De la promesa de no donar o asignar la cuarta de mejoras hecha por el difunto a su cónyuge, ascendiente o descendiente que era legitimario. El artículo 1204 señala que si el difunto hubiere prometido por escritura pública entre vivos a su cónyuge o a alguno de sus descendientes ascendientes que a la sazón era legitimario, no donar ni asignar por testamento parte alguna de la cuarta de mejoras y después contraviene su promesa, el favorecido con esta tendrá derecho a que los asignatarios de esa cuarta le enteren lo que habría valido el cumplimiento de la promesa a prorrata de lo que su infracción les aprovechare. Cualesquiera otras estipulaciones sobre la sucesión futura entre un legitimario y el que deba la legítima serán nulas y de ningún valor. De los frutos de las cosas donadas. El artículo 1205 señala que los frutos de las cosas donadas, revocable o irrevocablemente a título de legítima o de mejora durante la vida del donante, pertenecerán al donatario desde la entrega de ellas y no figurarán en el acervo, y si las cosas donadas no se han entregado al donatario, no le pertenecerán los frutos sino desde la muerte del donante, a menos que éste le haya donado irrevocablemente y de un modo auténtico no solo la propiedad, sino el usufructo de las cosas donadas. Del donatario de especies que deban imputarse a su legítima, el artículo 1206 señala que si el donatario de especies que deban imputarse a su legítima o mejora le cupiere definitivamente una cantidad no inferior a lo que valgan las mismas especies, tendrá derecho a conservarlas y exigir el saldo y no podrá obligar a los demás asignatarios a que le cambien las especies o le den su valor en dinero. Y si le cupiere definitivamente una cantidad inferior al valor de las mismas especies y estuviere obligado a pagar un saldo, podrá a su arbitrio hacer este pago en dinero o restituir una o más de dichas especies y exigir la debida compensación pecuniaria por lo que el valor actual de las especies que restituye excediere al saldo que debe. El párrafo cuarto va a hablar ahora de los desheredamientos. De que sea el desheredamiento, el artículo 1207 nos señala que el desheredamiento es una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima. No valdrá el desheredamiento que no se conformare a las reglas que en este título se expresan. El artículo 1208 señala de las causas de desheredamiento de un descendiente. Un descendiente no puede ser desheredado sino por alguna de las causas siguientes. Número 1. Por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes. Número 2. Por no haberle socorrido en el estado de demencia o destitución pudiendo. Número 3. Por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar. Número 4 está eliminada. Número 5 corresponde a por haber cometido un delito que merezca pena aflictiva o por haberse abonado a los vicios o ejerciendo, número 5, por haber cometido un delito que merezca pena aflictiva o por haberse abandonado a los vicios o ejercido granjerías infames, a menos que se pruebe que el testador no cuidó de la educación del desheredado. Los ascendientes y el cónyuge podrán ser desheredados por cualquiera de las tres primeras causas. El artículo 1209 señala de cuándo no han de valer las causas de desheredamiento. No valdrá ninguna de las causas de desheredamiento mencionadas en el artículo anterior si no se expresa en el testamento específicamente y si además no se hubiere probado judicialmente en vía del testador o las personas a quienes interesare el desheredamiento no la probaren después de su muerte. Sin embargo, no será necesaria la prueba cuando el desheredado no reclame su legítima dentro de los 4 años subsiguientes a la apertura de sucesión o dentro de los 4 años contados desde el día en que haya cesado su incapacidad de administrar si al tiempo de abrirse la sucesión era incapaz. De la extensión de los efectos del desheredamiento, el 1210 señala los efectos del desheredamiento. Si el desheredador no los limitare expresamente, se entiendan no solo a las legítimas, sino a todas las asignaciones por causa de muerte y a todas las donaciones que le haya hecho el desheredador, pero no se extienden a los alimentos excepto en los casos de injuria atroz.
de la revocación del desheredamiento, el 1211, señala que el desheredamiento podrá revocarse como las otras disposiciones testamentarias y la revocación podrá ser total o parcial, pero no se entenderá revocado tácitamente por haber intervenido reconciliación, ni el desheredado será admitido a probar que hubo intención de revocarlo. Con eso terminamos lo que corresponde a las asignaciones forzosas, el título quinto, con el párrafo cuarto que fue agregado como el párrafo de los desheredamientos. El siguiente video vamos a revisar lo que corresponde a la revocación y reforma del testamento, el título sexto.